Yo quería, bueno, voy a hacerle dos preguntas. Primero, ¿entienden cómo funciona la salvación? Yo quiero que en esta pregunta entiéndase que si vamos a contestarla sea en base a algo bíblico, ¿no? Algo que entendamos según una referencia bíblica, si se puede, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿O entendemos qué es la salvación? Según la Biblia. Porque de tal manera como Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que cree en ella no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, hermana. La hermana citó San Juan, que es el más conocido, ¿no? Y creo que es uno de los versículos más completos, pero al mismo de ser completo es bastante general en el tema. A ver, ¿cómo les explico? Es como si yo les dijese, no sé, que el día tiene 24 horas. Y entonces ya, si yo digo eso, todos entendemos que ya sabemos que las 24 horas tienen minutos y los minutos tienen segundos y así en consecutivo, ¿no? Entonces, la hermana citó San Juan y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Para qué? Ok. ¿Cómo? Muy bien, hermana, va encaminada a eso. Ok, la hermana dijo que entendemos la salvación como el acto que Dios hizo al enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para salvación. Y como volvemos a la misma palabra, quiero que entendamos esa parte, porque no es esa la palabra que vamos a estudiar, pero quiero que lleguemos a esa palabra a través de la salvación. La hermana acaba de mencionar que por gracia, porque esa es una palabra que entendemos y decimos, nadie se va a salvar, sino por la gracia que se demostró en la cruz del Calvario, ¿no? Ok, entendemos la palabra gracia, pero ahora, entendemos ya que la salvación viene por gracia, que esta es una forma de explicar la salvación. Pero ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? ¿Cómo? Un don gratuito, un regalo gratuito. Pero ¿en qué consiste la gracia? Si es un regalo, ¿en qué consiste ese regalo? Si yo les doy un regalo a ustedes, lo primero que uno hace, porque viene, casi siempre lo traemos en una bolsa bien adornadita, o en un paquete o algo así, ¿qué hacemos? Abrirlo, para saber qué es, ¿no? Porque aunque nos digan, toma este regalo, nuestra curiosidad siempre es de saber qué es lo que me está regalando. ¿En qué consiste la gracia? ¿En qué consiste ese regalo? ¿Cómo? La oportunidad que Dios nos concede cada día, ¿de qué? La libertad. Más o menos, vamos por ahí. Ok, recuerden los versículos para memorizar, ¿no? O que hemos estudiado a lo largo de todo lo que hemos estudiado en la Biblia, ¿no? Ok, voy a darles una memoria. Hace no mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, perdón, porque estaba joven, estaba adolescente, recordé una metáfora o ¿cómo diría? Sería como parábola, ¿no? O metáfora que decía que cuando una persona tiene gracia conmigo es ¿cuándo qué? Sí, pero ¿qué me regala? Buenas cosas. Bueno. Muy bien, hermana. Hay una palabra que es muy importante. Yo quería que nos encamináramos a esa palabra, porque la salvación consiste en el perdón de los pecados. ¿Por la gracia de quién? Cristo vino a morir, ¿por qué? Es que la palabra en gracia, por eso les dije, es
una palabra, la salvación es una palabra muy grande, pero hay veces es que es la que genera muchas otras palabras para poderla entender. Primero, la salvación es por gracia. La gracia consiste en que Cristo pagó, ¿qué cosa? Mis pecados, que me tocaban, ¿qué cosa? Pagar a mí, pero las pagó Él. Ok. Y entonces, como Jesucristo paga por mí el pecado, ¿qué tengo que hacer yo para que mi pecado sea perdonado? Confesar nuestros pecados. Pedir, ¿qué cosa? Hace, no sé quién hizo una oración y venía centrado en eso, que desde pequeños se nos enseña, por ejemplo a mí, Mateo capítulo 6, ¿no? ¿Recuerdan ustedes de qué estoy hablando? ¿Recuerdan ustedes cómo les enseñó Jesús a orar? ¿No recuerdan esa parte? Que tenían un problema porque escuchaban a Jesús hablar mucho o cuando se arrodillaba o cuando se iba y los discípulos decían, ¿qué está diciendo? Porque tantas palabras, y al final uno de ellos le dijo, enséñanos a orar. Y en esa oración viene esta parte que es importante. Perdona nuestras ofensas, o bueno, perdona nuestras deudas, dependiendo de la versión. Yo me lo aprendí así, perdona nuestras ofensas, así como, ¿cómo qué? Así como nosotros perdonamos. Primero, el perdona nuestras ofensas es yo no soy muy bueno en español, en clase yo nunca fui muy bueno en español, pero sí sé que esa parte no se refiere a que ya Dios nos perdonó, sino que pedimos perdón para que Él nos perdone. Pero la afirmación que hacemos es, así como nosotros, o sea, nosotros ya perdonamos y ya le podemos decir al Señor, como nosotros ya perdonamos, Señor, perdónanos porque ya hicimos lo que teníamos que hacer, de perdonar ¿a quién? A los que nos ofenden. Pues no vaya a ser que creamos que perdonar es al que era mi mejor amigo y me dijo algo que no me gustó y ya lo perdoné. Es a todo aquel que nos ofende. La palabra importante para que entendamos esta parte de la salvación es el perdón. Miren, yo no soy, no he estudiado ninguna rama de la ciencia, hablando de medicina, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, cualquiera que tenga acceso a libros o a internet, que ahora es mucho más fácil, entiende que toda la sabiduría que ustedes puedan entender para el bienestar del ser humano que hay ahora en el mundo, ya se ha dicho muchísimo antes a través de Dios a su pueblo. La hermana estaba hablando uno de los remedios, que es el ejercicio, y ella mencionó una cortisol que mencionó y tal, y yo venía a comentarles eso. El perdón de Dios para mí es más fácil recibirlo, incluso aceptarlo, que el perdón que yo doy de mí hacia otra persona o de otra persona hacia mí. Es más difícil perdonarnos entre nosotros los hermanos que creer que Dios ya me perdonó a través de la oración. Y de esto no solo lo voy a hablar, decir palabras por palabras, sino que Jesús dejó una enseñanza. Vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 18, el libro de Mateo capítulo 18. Desde el versículo 21, lógicamente si usted quiere entender todo el contexto, tiene que leer el capítulo 18 entero. Pero Jesús comienza en el versículo 15, solo voy a decir esto: si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú
y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Yo no quiero centrarme en todo ese tema, solo quiero que vayan al versículo 21 en adelante, y es que cuando Pedro escucha esto, cuando escucha que Jesús dice, bueno, si hay alguien que está mal, si tengo una ofensa en contra de mi hermano o mi hermano me ha ofendido, dice, ve e intenta arreglar, porque si intentas y si se piden perdón y si aceptan el perdón, has ganado, ¿qué cosa? Un hermano. Has ganado un amigo. Yo no sé de cuántos de ustedes, pero pasa mucho que cuando uno entra, por ejemplo, en el colegio, a mí me pasaba que yo era de los chicos que me gustaba memorizar las cosas y llevar buenas notas, y por lo general esos niños, los chicos más populares, como que no llegan a entenderse muy bien, ¿no? Me pasaba que yo era el chico que estaba adelante y que contestaba todo lo que la profesora decía, entonces, claro, no agradaba mucho a alguno. Lo interesante de lo que les voy a comentar es que había un chico que yo no le agradaba para nada. De cierta forma, como se diría que la palabra que usan ahora es bullying, ¿no? Antes era de que te golpeaban o cosas así, o te avergonzaban delante de los demás. Yo recuerdo que estaba en la iglesia y siempre hablaban lo del perdón y todas esas cosas, pero yo sentía en mi corazón que ese muchacho a mí no me pasaba. O sea, si de mí fuera, era que se fuera de la escuela y me dejara en paz. Pasa que en una ocasión el papá de él y mi papá jugaban deporte, béisbol, y eran amigos. Él nunca llegaba a ver a su papá, yo sí, mi papá siempre tenía la oportunidad, iba a verlo, a jugar. Y el mismo día que yo llegué, ¿verdad?, con mi papá miré al chico ahí y me di cuenta que él era el hijo de un amigo de mi papá que jugaba con él. Tanto así que cuando él me vio se sorprendió. Y claro, los papás por lo general, donde yo vaya va mi hijo y cosas así. Entonces recuerdo muy bien que ese día, después de que terminan de jugar, los papás, los chicos se ponen a jugar entre ellos. Yo me puse a jugar y él estaba ahí solito. Y yo sentía en mi corazón que decía, no, es que tenés que ir, está solo, está ahí. Bueno, entonces de niño uno siente esa necesidad de que, bueno, voy a intentarlo. Fui, hablé con él, lo invité a jugar, jugamos todo el día, y al siguiente día, eso era un domingo, al siguiente día era el lunes, íbamos a clase. El lunes en la mañana llegó, me saludó, estuvo hablando conmigo y todos los de mi clase estaban como, ¿qué había pasado? Porque normalmente no nos llevábamos. Y yo recuerdo eso con mucho agrado porque fue uno de mis mejores amigos. Y después cuando otro me quería hacer bullying, él me defendía. Y yo recuerdo muy bien que él me decía que si yo no hubiese hecho eso no me hubiera sido, pero después te conocí y hablé contigo. Entonces, ¿qué tan importante en la vida del cristiano, en la salvación de nosotros, es el aprender a recibir el perdón como el de dar perdón? Había esta cosa de que Jesús les dijo, y Pedro vino y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y claro, él mismo se respondió, dijo, ¿verdad que 7 veces? Bueno, no lo respondió, sino que hizo la pregunta, pero el Espíritu de Profecía dice que él lo dijo con segunda intención, como de esos alumnos que quieren salir y decir, yo me la sabía. Y claro, estaban todos y le dice, 7 veces, Señor, porque los rabinos de ese entonces decían que lo más que se le podía perdonar a alguien eran 3 veces. Entonces digo, yo le voy a aumentar el 7 porque de por sí el 7 es un número perfecto, incluso en muchas culturas. Y Jesús viene y le dice, ¿hasta cuánto?
Ese no es un número literal. Quiero que lo entendamos, ¿verdad? No es que vamos a ir contando cuántas veces o le perdonamos a nuestra esposa, o las esposas a sus esposos, o su papá a su hijo, o viceversa, o al vecino, o a quien sea. No es un número tan literal, sino que lo que quiso decir Jesús, para los que entendían ahí, es que no había un número de cuántas veces tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Por qué es importante? Porque él dio, inmediatamente de eso, dio una parábola. ¿Conocen ustedes la parábola del juez, no? Ok, dice, por eso el reino de Dios es semejante a un rey, perdón, no un juez, a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Sigan leyéndolo, por favor, porque si yo me pongo a leerlo todo, no termino ahora y tengo el tiempo, ¿verdad?, siempre limitado. El rey hizo cuentas con todos sus siervos. Ustedes saben que los reyes no, por lo general, incluso ahora es la misma función. La iglesia misma, aunque tenga un primer anciano o un pastor, siempre hay muchos que están a cargo de cada departamento. Pues este rey, como todo lo normal, es que tiene administradores. Espíritu de Profecía dice que, en Palabras de Vida del Gran Maestro, para el que quiera buscarlo en la página de la 190 a la 191. No les voy a decir qué párrafo porque no me acuerdo, solo sé que lo leí en concreto, y decía que en esta parte de la parábola el rey ya sabía lo que había pasado, porque ya le habían dicho que habían algunos que andaban metiendo, ¿qué cosa? Mano. Y entonces, claro, cuando llama y encuentran a uno, dice que le debía, ¿cuánto? Los que, por favor, tengan Biblia, léanlo, porque no es bueno que solo se vayan con mis palabras, porque puede hacer que yo me equivoque. Son 10,000. Entonces, le perdona 10,000, bueno, le dice que tiene que pagarle 10,000, y este hombre dice, yo no tengo. Porque por lo general el dinero mal habido nunca termina bien. Nunca te rinde el dinero mal habido. Entonces este hombre le dijo, el rey le dijo como, a ver, quiero que entiendas eso, porque también hay muchas personas que tal vez a criterio bíblico o buscan una forma de ver en la Biblia algunos tipos de cosas injustas o cosas así, ¿no? Y porque el rey dice, bueno, entonces para pagar van a esclavizar ¿a qué cosa? A su esposa y a sus hijos juntamente con él, para que pague. Entonces, claro, en términos de ahora, la esclavitud, eso no está bien, judicialmente, ¿no? Eso de que yo le debo y alguien me tenga que esclavizar. Pero en ese entonces era lo que comúnmente se hacía. Por eso Jesús en la parábola lo refiere así. No significa que eso sea bueno. Pero en contexto de ahora sería que todo aquel que le debe a un banco, si no le paga su casa o no le paga o tiene una deuda y dejó en aval algo, si no le paga, ¿qué pasa? Se lo quitan. Eso no es otra, ¿no? Entonces el rey le dice que bueno, van a ser esclavizados, pero el hombre de rodillas comienza a rogarle, Señor, perdóname. Y dice que el rey sintió misericordia por él y le dijo, bueno, te lo vamos a perdonar. Y al hombre se lo perdonaron. Si vamos a hacer eso, sería en la oración del Padre Nuestro, sería, Padre, perdona nuestras ofensas. ¿Y el Padre qué hace? La perdona, ¿sí o no? Pero viene la otra parte en la parábola y dice que este mismo siervo se fue, y había un siervo que le debía, no 10,000, le debía 100. Y de esos 100, el hombre dice, yo tampoco, el hombre le dice, perdóname porque no lo tengo, no te puedo pagar. ¿Y qué hizo este siervo al que se le había perdonado 10,000? A la cárcel, porque no me lo pagaste. Entonces, otros consiervos vieron toda esta situación y fueron y hablaron con el rey. Y claro, el rey al escuchar esto le dijo, mal siervo,
esto lo estoy parafraseando, ¿verdad? Si yo te perdoné, ¿por qué no hiciste tú con la persona igual que hice yo contigo? Ahora, nosotros nos imaginábamos todo ese suceso como rey y tal, pero todo esto, las parábolas, entendíamos en Marcos, que todas las parábolas son para que nosotros en nuestra vida entendamos cuál es el camino que tenemos que seguir para aceptar la salvación. No para ganármela, porque no me la gano, sino para aceptar la salvación. Y es esto importante, porque al final, ¿qué hizo el rey con este siervo? Al final, ¿qué hizo el rey con el siervo? Ahora yo te había perdonado, pero como tú no perdonaste, ahora te toca pagar. ¿Qué pasa con la salvación? Cuando, y yo sé que voy a categorizar esto y algunos no estarán de acuerdo, posiblemente conmigo, pero aunque la salvación no es por obra, hay situaciones en las que sí podemos terminar como el siervo. Jesús nos perdona, o Dios, el Padre nos perdona a través de Jesucristo y de su muerte y de su gracia y su misericordia, cuando nosotros también tenemos misericordia como mi prójimo. Pero si yo no tengo misericordia, si no entiendo que la gracia es el perdón de mis pecados por la sangre de Cristo, y que yo, al aceptar la gracia, tengo que dar, porque de gracia entendemos que esta palabra es tan importante que quiero que vayan conmigo, y ya voy resumiendo y terminando. Quiero que vayan conmigo al libro de Proverbios 17:9. El libro de Proverbios 17:9 me gusta porque los proverbios siempre son consejos para una vida mejor, como el anuncio, ¿no? Proverbios 17:9, por favor, si alguien me lo puede leer, se lo agradeceré. Bueno, ya lo puso el hermano. El que cubre la falta, más el que la divulga, ¿qué dice? En otra versión que la encontré es el que no confiesa su pecado. Bueno, me lo quitó el hermano, pero el que no confiesa su pecado, al final no es bueno que nosotros intentemos, ¿saben? Como aquello de que hay personas que todos nosotros sabemos que cometemos errores, ¿no? Yo creo que lo tenemos claro. No hay uno que no comete errores y que no cometa pecado. Pero hay personas que nosotros tendemos, en vez de ir y tener la humildad de aceptar que esa persona me pudo ofender, porque yo también pude haber ofendido a otra persona, y lo genuino sería, en vez de intentar dividir, es intentar que esa persona termine siendo ¿qué cosa? Como dice Jesús en lo que leímos, si vas y pides perdón, has ganado ¿qué cosa? Un hermano. Pero si vas y le echas más leña al fuego, lo que vas a hacer es dividir. Por esa razón, quería decirles que esto es en la parte espiritual, que es lo más importante. Pero ya si lo queremos tomar en la parte más material o más personal, en la parte de cuerpo y mente, hay un escritor, bueno, no un escritor, hay un científico de la Universidad de Stanford, y yo anoté el nombre porque no me recuerdo mucho el nombre, pero solo sé que es Frederick Luskin, si lo quieren buscar. Él es un investigador, porque resulta que de 1990 y algo se estaban dando cuenta que habían personas que estaban sufriendo demasiada ansiedad, demasiado estrés, y bueno, en consecuencia miraron que había un sinnúmero de problemas y hicieron un estudio porque querían revisar esta parte del resentimiento. Lo contrario del perdón es el resentimiento. El resentimiento o el perdón, como quieran verlo, bueno, los científicos lo estudiaron y había poca literatura sobre esto, y desde 1999, según lo que investigué, hasta el 2007, 2005-2007,
habían subido, pero una cantidad enorme de estudios sobre este tipo de situación. El perdón, en sí, el perdón, el resentimiento, este tipo. Dice que cada vez que nosotros guardamos en nuestra mente recuerdos malos de alguien que nos ha hecho y no superamos esta parte, el estudio que hizo este hombre dice que observó que cuando no podíamos liberarnos o no podíamos aceptar el perdón o recibir el perdón o dar el perdón, se provocan en nuestro cerebro el aumento de ciertas sustancias o neuroquímicos se llaman. La adrenalina, el cortisol y la norepinefrina. Yo no soy doctor, pero sí sé que la observación de doctores que dice que todo esto causa lo que nosotros comenzamos como hipertensión arterial. O la palabra es problemas vasculares. Yo entendí, no soy doctor, pero yo entendí que primero, el problema de la adrenalina es que un momento te sientes así y posterior a la caída de eso, vienes y sientes el bajón. Por eso dice que, y lo estaban analizando porque habían países donde las personas terminaban quitándose la vida. Entonces comenzaron a hacer el estudio porque uno de los factores que encontraron bastante frecuente era que muchos de ellos tenían resentimiento, tanto desde su niñez hasta su adultez, ¿saben? Entonces, si algo entendemos es que el perdón te salva para la vida eterna, pero también te puede salvar ahora mismo. Y si algo nosotros podemos concluir con esto, es que al menos todos nosotros, yo no voy a preguntar personalmente, pero sí sé que todos nosotros siempre tenemos a alguien al que pedirle perdón, porque siempre cometemos errores, porque siempre decimos algo que no necesariamente sea para edificación de otra persona, o no necesariamente otra persona dice cosas que siempre son buenas con nosotros, ¿verdad? Pero el espíritu de profecía siempre, al menos en lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, dice que al limitar, Pedro limitaba el número de perdones o de acción de perdón, porque pensaba en que él no ofendía mucho, pero a él sí lo ofendían muchas personas. ¿Qué pasa con esto? Que cuando Jesús le dijo hasta 70 veces 7, no se refería a que Pedro tenía que pedir, tenía que aceptar el perdón de los demás, sino pedir perdón a los demás. Yo quiero terminar con este último versículo. Dice: así también hará con vosotros el Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón a cada uno de sus hermanos. Jesús tenía claro todo el aspecto de la salvación, porque la salvación Él era el mismo. Si de alguien podemos aprender es de Jesús, que aún cuando lo estaban crucificando, ¿qué dijo? Perdónalos. Recuerde en cada ocasión que cuando haya un suceso en su familia, sea su hijo o su padre, o sea su esposo, su esposa, o sea su vecino, sea su hermano en la iglesia, recuerde esas palabras de Jesús. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo podemos ir a pedirle perdón al que hemos ofendido siempre? Por esa parte,
yo les invito a que reflexionemos sobre, todos nosotros estamos aquí, y espero en Dios que sí, porque queremos alcanzar o queremos ser salvos, ¿no? Al final esa es la gran promesa que tenemos todos. Y la salvación es gratuita, porque creo yo que no hemos vivido lo que Jesús vivió. No nos han ofendido como a Jesús lo han ofendido. La tenemos mucho más fácil que lo que pasó Jesús, incluso mucho más fácil que lo que le sucedió a muchos de los apóstoles. Pero sí tenemos que entender que si pedimos perdón para la salvación, tenemos que ofrecer el perdón a otras personas. Y eso nos va a ayudar en todos los sentidos, tanto física, mental y sobre todo espiritual. El perdón es una palabra que tiene tanta relevancia en la Biblia que intenté buscar un dato específico de cuántas veces aparecía el perdón en la Biblia y no encontré ninguna estadística que me dijera, y me puse a contarla y yo llegué como a las 150 y ya de ahí ya no seguí, porque empecé del Génesis, ¿no? La palabra perdón aparece mucho como la palabra amor y yo creo que van relacionadas a eso. Todo aquel que tenga amor en su corazón, el que tenga a Cristo en su corazón, va a entender que la palabra perdón es el pan de cada día, tanto nosotros para Dios como de Dios para nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.